Ah, muy bien. Vamos entonces a cerrar, como les decía hace un momentico, el ciclo del estudio de la salvación. Es un tema mucho más amplio, abarca muchas cosas. La salvación se vincula con el progreso de la vida del cristiano, proceso conocido como santificación, es decir, creciendo en la perfección a la imagen y semejanza de Cristo Jesús, en su carácter me refiero. Así que es un tema inclusive de la eternidad, porque inclusive en el cielo, Dios permita que podamos estar allí y nosotros se lo permitamos que nos lleve con Él, va a ser un proceso sin fin. Estaremos aprendiendo constantemente del carácter de Cristo y estaremos imitando a Cristo de una forma uh, más real porque le veremos cara a cara y seremos conocidos entonces y conoceremos como fuimos conocidos, como dice el apóstol Pablo. Así que, bien, la semana pasada entonces estuvimos estudiando algunos versículos, perdón que estoy dejando entrar algunas personas. Um, y uno de los que estuvimos tocando hablaba acerca de la encarnación de Jesús. Entonces hablamos de Juan capítulo 1, verso 14, Gálatas 4:4 y Hebreos 2:14. Y yo quisiera, antes que pasásemos a las siguientes características que tenemos para estudiar, inclusive creo que avanzamos un poquito más, pero no quisiera que pasásemos a los que nos tocan sin antes poder destacar algunas cositas con respecto a la encarnación de Cristo. Para que cobre sentido realmente la humanidad de Cristo necesitamos también conocer un poco acerca de la divinidad de Cristo mismo. Así que para ello vamos a ir a Hebreos, vamos a ir al capítulo 1, Hebreos capítulo 1, el verso, ya les voy a decir, el verso 8. Entonces, antes de leerlo, recordamos entonces que estamos estudiando acerca de la salvación y hemos visto que el pecado es abominable, es aborrecible ante los ojos de Dios y es básicamente el mismo sentir que deberían tener sus hijos. Ah, por un principio bastante fundamental y básico para nosotros los cristianos. ¿Ok? Recordemos nosotros que Dios nos salva de la pena del pecado, ¿verdad? Pero no nos salva en nuestros pecados, que es totalmente distinto, es decir, nos salva de nuestros pecados, ¿verdad? Nos ayuda, nos salva para que nosotros, nos garantiza la justificación y nos garantiza el proceso de santificación para que nosotros seamos salvos de forma entera de lo que es el pecado. ¿Ok? Habíamos visto que pecado ah, lo podemos pensar de dos formas, como el mundo cristiano generalmente lo tiende a pensar, o lo piensa de una forma de pecado por naturaleza o pecado por opción. ¿Ok? Nosotros creemos de que si bien nuestro ADN o DNA ha sido dañado con el paso del tiempo y hemos heredado tendencias de nuestros padres, de nuestros abuelos y así sucesivamente, nosotros creemos, según nos dice la Biblia, de que eso no nos justifica a nosotros para que pequemos contra Dios o nos rebelemos contra Dios. ¿Por qué? Porque Dios se dispone y se propone mostrarnos a través de la vida de Jesucristo que es posible vencer y ser victoriosos sobre el pecado, es decir, vencer a Satanás y ser victoriosos sobre el pecado. Y eso es el target, o ese es el target que nuestra vida debe apuntar. Primero, el llegar a ser semejante a Cristo Jesús y poder fructificar o dar frutos de justicia, como el mismo Jesús lo dijo, para que en nuestra vida se revele el carácter de Jesucristo y que nosotros realmente podamos testificar. Y entonces, como habíamos visto someramente el miércoles pasado, entonces finalmente Dios nos venga a reclamar como suyo porque ha sido predicado el Evangelio por testimonio. Entonces, el asunto está en de que nosotros no podemos ser salvos si nosotros insistimos en practicar el pecado. ¿Ok? Eso no, bíblicamente no existe esa posibilidad, porque el que practica el pecado dice por exclusión entonces la carta primera de Juan de que la simiente de Dios entonces no permanece en nosotros. Entonces, el principio
de que sin fe es imposible agradar a Dios y que todo aquello que no procede de fe es pecado y pecado es transgresión de la ley, nos capacita a nosotros a entender de que una vida en la cual, de un cristiano en la cual se practica el pecado, que por definición es excluyente, ¿ok? Es una vida que no puede ser salva, no puede llegar al cielo porque ella misma se excluye por sus mismas características de transgresión delante de Dios. Así que nosotros necesitamos estar en regla delante de Dios. Y para estar en regla delante de Dios tenemos que ser obedientes. Y obediencia no es una palabra mala, no es una palabra cargosa, no es una palabra que debería estar en nuestra mente, una oposición, sino más bien un alivio al reconocer de que en Cristo Jesús nosotros podemos obedecer cuando vamos a Él y somos transformados de gloria en gloria por su imagen y semejanza con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, el problema es que nosotros como seres humanos malentendemos el término de obediencia. Cuando Dios dice en su palabra que Él mandó a Abraham que se fuera de su tierra, de su parentela y que se fuese a un lugar donde Él le iba a decir más adelante o después, Él se fue sin saber a dónde iba, pero Él obedeció. Jesucristo tuvo una vida de obediencia. El apóstol Pablo, cuando se encontró con Jesús, cuando tuvo ese encuentro, él obedeció a Jesús. Los discípulos obedecieron a Jesús. Y lo mismo espera Dios de nosotros, que nosotros obedezcamos, porque obediencia no es legalismo. Obediencia es hacer lo que Dios nos pide que nosotros hagamos, pero nosotros como seres humanos sabemos de que como por mí mismo no puedo hacer nada, yo necesito la promesa del Espíritu Santo para que venga a mí, me dé fortaleza y me ayude a tomar las decisiones correctas que Dios me ha señalado en su palabra, a fin de que yo entonces pueda ser salvo. Bien, entonces, por definición, un cristiano no puede ser salvo en el pecado, más bien es salvado de la pena del pecado. Muy bien, entonces, ahora sí, para entender un poco acerca de este proceso de salvación, cómo fue garantizado a través de la vida de Cristo Jesús, entonces vamos a leer Hebreos, el capítulo 1, el verso 8. ¿Qué dice allí? A ver quién lo puede leer. Más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo de los siglos. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Muy bien. ¿Quién es que dice eso allí? ¿Quién está hablando allí? ¿Quién está hablando allí? Dios está hablando. Ajá, Dios Padre está hablando. Muy bien, Dios Fide. Padre. Dios ¿Y el Padre Dios está hablando. Padre a quién se está refiriendo? A Jesús, que es el Hijo, ¿no? Exactamente, a Jesús. Y fíjense que el Padre le dice a Jesús, tu trono, Dice oh aquí Dios. del Hijo, dice. Él está hablando del Hijo, más, Ajá, dice más del Hijo, dice. O sea, algo que él ajá, está diciendo de Cristo. exactamente. Entonces, nosotros vemos en Hebreos y también en Juan el capítulo 1, nos vamos a dar cuenta de que está el principio de que Cristo es Dios, ¿ok? Ajá. Cristo es Dios y eso no nos tiene que caber la menor duda de que Cristo es Dios. Para algunas denominaciones es sencillo empezar en Jesús como un profeta, como un hijo de Dios o como uno más. No, 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 no. Jesús, el Hijo de Dios, se encarnó. ¿Cómo ocurre el proceso de encarnación en esos aspectos? Nosotros no podemos deliberar demasiado porque desconocemos muchas cosas milagrosas que Dios puede hacer, pero lo cierto es de que Jesús depuso su potestad, su poder para venir a este mundo, hacerse humano y darnos un ejemplo. Entonces, tenemos entendido en ese capítulo, también el capítulo 1 del libro de Juan, de que Cristo mismo siempre fue uno con Dios, estuvo con Dios y era igual a Dios, y que Dios Padre le llama a Dios Hijo, Dios también, porque ellos mismos, entre ellos, son Dios. De hecho, en Génesis, creo que lo habíamos comentado, ah, cuando utiliza la palabra Dios y Dios creó, el verbo en el original es Elohim, que significa dioses. Así que cuando dice y Dios creó, dice y dioses creó. Lo que pasa es que en español a nosotros no nos hace sentido, y en inglés tampoco, pero es la raíz o el origen, porque hace referencia a ese Dios triuno, ¿ok? En el proceso de la creación. Si bien sabemos de que Jesucristo fue el creador de los cielos y la tierra, pues realmente entendemos de que el plan
estuvo en el pensamiento de la deidad y estuvieron pues de acuerdo en el proceso creativo. Ahora vamos a leer Hebreos el capítulo 2, el verso el 16. Dependiendo de la versión que tenga, le va a encontrar el sentido que yo quiero hacer o el punto que yo quiero hacer esta tarde. Vamos a ver qué versión tiene Fide y si no vemos la versión de Mabel. Yo 2.16 de tengo Hebreos. yo tengo la misma de Fide, que es la 60, la Reina Valera. Ok. A ver, entonces lea cualquiera de Déjalo, ustedes. Mabel. Ah, Léetelo. Léelo, El Mabel. 10, el 16, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Entonces, Jesucristo, ¿a quién vino a socorrer? A la descendencia de Abraham, a nosotros, Ajá, la ¿no? descendencia de Abraham. Pero voy a ver si puedo encontrar el sentido de ese versículo en otra versión. Porque Yo las tengo dos... otra A versión. ver, Sarita, ¿puedes leerlo? También sabemos que el Hijo no vino para ayudar a los ángeles, sino que vino para ayudar a los descendientes de Abraham. Ok, esa es otra versión. Muy bien, déjame ver acá si puedo mirar cómo dice la King James, que es una versión más apegada al original, que es el punto que yo quiero hacer, por eso que estaba interesado en escuchar si otras versiones la tenían similar a esta. Y la voy a traducir, dice de la siguiente forma, porque ciertamente él tomó sobre sí no la naturaleza de ángeles. ¿De quién estamos hablando en este versículo? De Cristo. De Cristo, muy bien, Jesús. muy bien. Entonces, punto y coma dice, sino que tomó sobre sí la simiente de Abraham. Claro. Ok, entonces usted se da cuenta cómo en el capítulo 1 y en el capítulo 2 de Hebreos se puede ver dos dimensiones de Cristo Jesús, como Dios y como ser humano. Evidentemente su naturaleza humana devino cuando estuvo aquí en la tierra por la necesidad que él tenía de mostrarnos cuál era el carácter de Dios y enseñarnos a nosotros cómo vivir una vida de relación y dependencia con Dios. Por eso Cristo viene a este mundo como hijo de Dios. Y no quiero meterme en cosas escabrosas, pero realmente la figura de hijo, es algo que nos correspondía a nosotros entender por nuestra misma naturaleza de que nosotros venimos de padre y de madre. Pero si usted se pone a ver, hijo de quién era Jesús, Jesús era Dios desde el principio, solamente que Él toma esa posición para tratar de enseñarnos a nosotros cómo es la interacción de padre a hijo y cómo nosotros deberíamos confiar, ¿ok? Pero no, en el sentido que nosotros pensamos en familia, papá y mamá, pues Jesús no vino de esa forma, como algunas denominaciones creen de que en algún momento fue creado y salió de Dios y todo lo demás, y fue engendrado, qué sé yo, no. Jesús desde el principio fue uno con Dios, igual a Dios, solamente que cuando vino a la tierra depuso su omnipotencia, su poder, sus atributos divinos para enseñarnos a nosotros cómo vivir como hijos de Dios. De hecho, cuando nosotros leemos los evangelios nos vamos a dar cuenta que de Jesús dice de que Jesús crecía en gracia delante de Dios y de los hombres y en sabiduría también. No es que Jesús nació y estaba ahí María meciéndole en los bracitos y Jesús estaba pensando en el momento que él estaba creando el mundo o en el momento cuando él creó a Adán. No. Jesús le tocó desde el principio, a medida que fue creciendo y aprendiendo, estudiar las escrituras en las rodillas de su madre María, como nos dice la señora White. Así que Jesús tuvo que hacerse un estudiante ávido de las escrituras para entender, para memorizarlas, para predicarlas y para encontrar fortaleza, para enseñarnos a nosotros el ejemplo perfecto de lo que nuestra vida debería ser. ¿Estamos claros hasta ahora? Así es. ¿Sí? Sí. ¿Alguien tiene una pregunta o algo que añadir? Manuel, quizás. Manuel, no sé si está todavía por allí. Sí, creo que Manuel está. Si no, entonces pasamos al siguiente. Sí. Estoy aquí, pero llegaron los nenes aquí a la casa, estaba solo y estaba poniendo atención. Tranquilo, Manuel. Continuamos entonces. Estoy aquí, se traigo. Entonces, la cosa, vamos con el siguiente. Ahí mismo en Hebreos 4, 14 y 16, vamos a leer. Quizá Iván, si lo tienes ahí, lo puedes leer, Iván. Hebreos 4, 14. El que acabas de leer, que hicieron el comentario. ¿Perdón? El que acabaron de leer, que
que hicieron el comentario. Oh, estábamos leyendo Hebreos 2:16, hablando acerca de la naturaleza humana que tuvo que tomar Cristo, y no la de ángeles, sino humana. Ok. Muy bien, ahora sí, Iván. Iván, tienes muteado el micrófono. No sé si estás allí. Hebreos, ¿qué? Ok. Hebreos 4, 14, 16. Por tanto, teniendo un sumo sacerdote, no, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que ha entrado en los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, interpretamos la fe que profesamos, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia por el oportuno socorro. Exactamente, gracias Iván, para el oportuno socorro. Entonces varias cosas en esos 3 versículos, corticos pero poderosos, nos enseñan varias cosas. Primero Jesús como sumo sacerdote, cuando traspasa los cielos y llega a- al cielo que nosotros conocemos como heaven, no el cielo, el sky, no, sino que es trasladado, ¿cierto? Cuando Jesús finalmente retoma o toma su obra en el santuario celestial, nos dice entonces aquí la carta a los hebreos de que este sumo sacerdote se compadece de nuestras debilidades. Y estas debilidades pueden venir a nuestras vidas o pueden ser manifestadas en nuestras vidas por 2 cosas. Pueden ser debilidades heredadas o pueden ser debilidades cultivadas, que de alguna forma nosotros hemos ido adquiriendo con el tiempo, con intención o sin intención, pero que están allí. Pero no solamente eso, nos dice que este sumo sacerdote se compadece de nosotros y también que él fue tentado en todo según nuestra semejanza, es decir, así como nosotros, pero sin pecado. Y sabe que la tentación en sí misma no es pecado. El pecado ocurre cuando usted o yo por opción, por escogencia, decide errar el blanco, decide rebelarse contra Dios. Dios dice, no hagas tal cosa, usted por su propio cuenta dice, yo no voy a hacer caso a Dios, yo voy a hacer lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, lo que a mí me satisface. Allí es cuando usted cae en pecado, no cuando usted es tentado. Ahora, si usted está siendo tentado y usted se queda en ese lugar, ¿verdad? Tratando de jugar ese jueguito peligroso allí con la tentación, bueno, seguramente por su misma tendencia y por su herencia va a caer en pecado, lo cual es lo que nosotros no queremos como ser humano espiritualmente hablando. Así que por eso dice, acerquémonos confiadamente, porque en Cristo Jesús vamos a encontrar socorro por cuanto Él mismo padeció siendo tentado. Nosotros debemos entender que las tentaciones de Jesucristo tuvieron algunas diferencias con respecto a la nuestra, pero por lo menos una de ellas quisiera destacar es que Jesús era tentado exteriormente, mas no interiormente. ¿A qué me refiero yo cuando digo exteriormente sí, pero no interiormente? Me refiero a que Jesús en su mente tuvo una vida tal de dedicación a Dios y de consagración a Dios tan plena y de comunión tan real y tan fiel con Dios, y entre paréntesis, como nosotros la podríamos llegar a tener con la ayuda del Espíritu Santo, cierro paréntesis, y en su mente no existía ningún tipo de pensamiento malicioso o pecaminoso que lo hiciese caer a él en pecado. Recuerda cuando Jesús dice, bueno, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo digo que si alguno en su mente, si alguno mira a una mujer y la codicia, ya adulteró con esta mujer. Es decir, Jesús estaba condenando inclusive los pensamientos. ¿Por qué? Porque también son pecados. Muchas veces estos pensamientos lo que le hace falta es la oportunidad para que se puedan llevar a cabo, para que se puedan realizar. Pero Jesús no tenía este tipo de mente. Jesús no tenía este tipo de conciencia alimentada por cosas o información
que de alguna forma le hiciese a él caer en pecado, ser tentado interiormente. Así que sus tentaciones venían de afuera, no internamente. En nuestra condición pecaminosa, por las cosas que nosotros hemos visto, nos hemos expuesto, hemos escuchado, tenemos estas dos formas de ser tentados, tanto interiormente y exteriormente. Pero de todas estas, de estas dos, de ambas, nosotros podemos hallar gracia para el oportuno socorro. Por eso el apóstol Pablo decía, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Más gracias doy a Jesucristo, que yo, con mi carne, si bien puedo llegar a servir a la ley del pecado, en mi hombre interior, ¿qué cosa? Yo me deleito en la ley de Dios. Es decir, que Pablo estaba claro que realmente la mente manda al cuerpo y el cuerpo manda a la mente, como algunos piensan muchas veces que pueden encontrar justificación en eso. Es decir, ahí está, Pablo está diciendo que por lo tanto su carne es mala, entonces yo voy a ser malo. No, nosotros tenemos delante de Dios un compromiso, como decía Job, hice pacto con mis ojos para no codiciar. Usted lo puede ver después en Job 31:1 y se va a dar cuenta de que nosotros podemos llegar a hacer pacto, por así decirlo, con nuestros ojos, con nuestros oídos, con nuestros labios, para no hacer iniquidad, para no escuchar iniquidad, para no obrar iniquidad, sino que más bien nos podamos llenar de aquellas cosas que glorifican a Dios. Por eso el salmista decía, en tus ley, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, que fue el mismo sentir de Jesucristo, el mismo pensamiento de Jesucristo. Cuando la tentación vino, Jesús dijo, escrito está. Por 3 ocasiones, cuando el enemigo se le presentó para tentarlo, Jesús 3 veces lo rechazó, como escrito está. Y esa fue la regla, la referencia de Jesucristo para vencer la tentación. Un escrito está, hacer lo que a Dios le agrada. Cuando Jesucristo fue bautizado por Juan el Bautista, porque convenía que así se hiciere, se acuerda que Juan el Bautista puso resistencia, pero Jesús le dijo, así conviene que se haga. Una voz se escuchó del cielo, que era la voz del Padre, que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y si usted busca la palabra complacencia, la googlea, la busca en el se va a dar cuenta de que el término complacencia se asocia con ¿cómo digamos, cómo podríamos decir? Con una especie de satisfacción porque se ha completado algo. Es decir, en la vida de Cristo Jesús había una satisfacción plena de parte del Padre porque Él hacía lo que le complacía, lo que le agradaba. ¿Ok? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. También la Escritura dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿No? Con guardar tu palabra y todo lo demás que nosotros ya conocemos. Así que Jesús tuvo una vida victoriosa y Jesús en su vida pudo demostrar cómo es una vida sin pecado. De hecho, Jesús retó varias veces a los judíos, a los fariseos, decirle, ¿quién de ustedes me redarguye de pecado? Y los judíos le dicen, bueno, no podemos hacer eso, pero lo que sí podemos hacer es condenarte porque tú siendo hombre te haces igual a Dios. Pero Jesucristo no estaba cometiendo ningún pecado porque realmente Él era el Hijo de Dios. Ok, así que ni siquiera los judíos podían entramparlo, se les hacía muy difícil porque la vida de Jesús era una vida impecable, una vida limpia, sin manchas, tentado en todo, como nosotros, inclusive mucho más difíciles cosas pasó Jesucristo, pero una vida sin pecado. Ahora, vamos a ir a 1 de Pedro 2:24. 1 de Pedro 2:24. Y otra persona puede ir buscando 1 de Timoteo 1:15. Y yo voy a buscar Romanos 5:8. Ajá. ¿Qué Tengo dice? 1 Timoteo 1:15. Ok. Yo tengo Primera de Pedro 2:24. Ajá, Sarita, lo puedes leer, sí. Ok, ahí voy. Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz, para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Amén. Por sus heridas ustedes son sanos. Amén. Fíjense ustedes, ¿no? Aquello que está muerto se supone que no está vivo, ¿no?
Lo que está muerto no puede, o sea, se excluyen. Lo que está muerto y lo que está vivo está vivo. No pueden estar, ese concepto de zombie en la vida espiritual no existe. Porque una persona medio viva, medio muerta, no, en la vida espiritual no, está muerto o está vivo. Y solamente aquello que está vivo espiritualmente puede estarlo delante de Dios por la gracia del Espíritu Santo. Muy bien, ok. Manuel creo que tenía Timoteo 1:15, ¿qué dice? Primero. Palabra fiel y digna de ser recibida. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Exactamente. Y Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y estos versículos hacen referencia directamente al concepto de muerte vicaria de Cristo. Es una palabra que generalmente escuchamos nosotros, generalmente en la iglesia católica, ¿ok? Pero lo cierto es de que el único vicario en la Biblia es Cristo Jesús. ¿Ok? Vicario significa, según la definición, dice que es la persona que ejerce las funciones de otra en todo o en parte por delegación y nunca por carácter propio. La sustituye por tiempo indefinido o determinado. Es decir, que Cristo tomó mi lugar. A eso se refiere la Escritura cuando habla de muerte vicaria. Es decir, Cristo tomó mi lugar. Lo que a mí me correspondía sufrir, Cristo lo sufrió por mí, por amor, porque estaba en el plan eterno de Dios darnos la salvación. Si ocurría entonces el pecado. Entonces, no existe otro intercesor, no existe otro nombre en que nosotros, debajo del cielo, en que nosotros podamos ser salvos, si no es en el nombre de Jesucristo. Nosotros no necesitamos irnos a confesar ni a un sacerdote, ni a un anciano, ni a un pastor, no. Nuestro vicario, nosotros evidentemente podemos hablar con personas para encontrar consejo y sabiduría, pero nuestra confesión para perdón de pecados y de salvación lo toma Jesucristo. ¿Ok? No existe tal puente humano que haga las veces de Cristo aquí en la tierra, si no es solamente Cristo Jesús quien tomó nuestro lugar y además de haber tomado nuestro lugar en la cruz del Calvario, intercede por nosotros y es nuestro sumo sacerdote. Evidentemente, por ello es que intercede porque tiene la potestad de hacerlo como tal. Así que Jesús tuvo una muerte vicaria. Vamos a ir a Romanos 4:25. Romanos 4:25, ¿cómo dice? El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Exactamente, entonces fíjense, nuevamente vemos el concepto de vicario, es entregado por nuestras transgresiones, muere en vez de nosotros, es decir, muere la muerte que nosotros merecíamos morir para que nosotros pudiésemos, a través de la resurrección de Cristo, ser justificados. Y justificación, en palabras cortas, es básicamente quitarle la culpa a alguien e imputarle digamos, una planilla blanca o uno podríamos decir, un récord blanco, sin manchas, sin problemas, sin pecados, a aquel que realmente es culpable. Nosotros sabíamos de que éramos culpables delante de Dios, pero en Cristo Jesús, y justificados por la fe, nosotros entonces entendemos que tenemos paz para con Dios en Jesucristo. Entonces Jesús vicariamente es entregado por nuestras transgresiones, pero resucita para nuestra justificación. Y esto nos hace referencia que nuestro Salvador vive, como dice el himno. Nuestro Salvador ha resucitado, está en los cielos, intercede por nosotros, está en el proceso del sellamiento, ¿cierto? Como hemos escuchado, como hemos leído, y que Él vendrá finalmente a buscar. Nuestro Dios es un Dios vivo, Dios Amén. que vive,
que no pudo ser retenido por los lazos de la muerte, sino que él mismo fue la muerte de la muerte, como dice la Escritura. ¿Qué dice 1 Corintios 15, 13, 14? Porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también nuestra fe. Y el 15. El 15 dice, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Exacto. Entonces, dice que nuestra predicación es vana si no hay Ajá. resurrección, siendo que Jesucristo resucitó, como algunos piensan, era lo que estaba tratando el punto que estaba tratando de hacer Pablo con algunas personas, quizá entre los saduceos, no lo sé, no estoy seguro, No. pero el asunto es de que algunas personas de aquella época, entre ellos los saduceos, pensaban de que no existía la resurrección, por eso ellos tratan de entrampar a Jesús con una, digamos, con un juego de palabras y a ilustraciones vanas al decirle, bueno, si una mujer se murió, perdón, si una mujer tuvo un esposo y el esposo murió y después esta mujer se volvió a casar y este también murió y después se volvió a casar y así sucesivamente, ¿cuántos esposos va a tener esta finalmente en la resurrección? Ellos como que no les hacía sentido, entonces Jesús le dijo, bueno, ustedes ignoran las escrituras porque eh, en la resurrección serán como ángeles y todo lo demás. No es el tema ahorita, pero es más o menos la audiencia que tenía Jesucristo, que tenía Pablo, que tenía, pero estaba mixta y muchos creían cosas distintas. El asunto es que nosotros creemos de que Jesús resucitó y por lo Amén. tanto nuestra fe no es vana, sino que Jesucristo resucitado es quien nos garantiza a nosotros la victoria sobre el pecado, porque recuerden ustedes cuando Jesús estuvo a ascender, le dijo, no se vayan de tal sitio porque hasta que no venga la promesa ustedes no van a poder hacer nada. Y fue cuando los discípulos empezaron a reunirse. El Espíritu Santo ya estaba cambiando su forma de pensar, su vana manera de pensar al tratar de buscar en qué momento es que iban a ser cambiados los tiempos, iba a ser destronado el imperio romano. Y Jesús le dice, bueno, mira, a usted no le corresponde saber los sazones y los tiempos, sino que ustedes tienen que esperar y van a recibir poder. Porque si poder se trata, si ustedes lo que quieren recibir, ustedes lo van a recibir. Solamente que no era un poder para subyugar al imperio romano, es un poder mejor o superior a subyugar cualquier imperio mundanal o humano. Es el poder de subyugar la naturaleza pecaminosa que nosotros tenemos, que si no es por Cristo y por la garantía que tenemos en el Espíritu Santo, no podríamos llegar al cielo. Así que Jesús le está diciendo, ustedes necesitan ese poder. Y Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Así que se va a dar cuenta que estas dos citas hacen referencia a la creencia en la palabra de Dios de que el mensaje es poderoso y tiene poder para cambiarnos a nosotros. Para tumbar reyes, puede ser. Para tumbar muros, todo lo más claro que sí. Pero la obra que se hace en el corazón del ser humano es lo que finalmente, cuando es transformado, cuando es perfeccionado a la imagen de Cristo Jesús, es lo que le da honor y gloria al Padre y al Hijo. Y es lo que honra y glorifica a Dios delante de los mundos no caídos que hay en el universo. Así que nosotros creemos, por lo que dice la palabra de Dios, de que Jesucristo está vivo y está intercediendo por nosotros. Entonces, para entenderlo de la intercesión, que estudiamos cerrando, vamos a 1 Timoteo 2:5. 1 Timoteo 2:5. ¿Cómo dice? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Exactamente. Entonces, ¿quién es el mediador entre Dios y nosotros? Jesucristo. Jesucristo. No hay No de hay otro. ningún otro en esta tierra en el cual nosotros podamos poner nuestra esperanza como mediador. No existe. Bíblicamente no existe.
porque nuestro mediador solamente es Cristo Jesús. ¿Ok? Y lo es por las condiciones que explicamos anteriormente acerca de su vida, de su encarnación, de su vida y su muerte vicaria. Ahora bien, vamos a ir a Hebreos 7:25, Hebreos 7:25. Ya estamos cerrando. Hebreos 7:25. ¿Lo leo? Sí, por favor. Dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Exactamente. ¿A quién se está refiriendo aquí las escrituras? A Dios, ¿no? A Jesús. A Jesús, exactamente. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, o sea que no cambia, porque su sacerdocio está basado en la ley de Dios, y la ley es una expresión del carácter de Dios, y el carácter de Dios es inmutable, no cambia. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Dios es mismo ayer, hoy y siempre. Por lo tanto, no puede cambiar porque su carácter es perfecto y lo que está perfecto no puede ser cambiado. Por lo cual también puede salvar perpetuamente, es decir, para siempre, a los que por Él se acercan, es decir, a los que a Jesucristo se acercan a Dios Padre, viviendo para siempre para interceder por ellos. Es decir, Jesucristo está en los cielos intercediendo por nosotros, a fin de que nosotros podamos recibir el sello del Dios vivo para salvación. ¿Ok? Ahora, ¿qué hay de Hebreos 9:28? Hebreos 9:28. Ahí mismo en el libro de Hebreos, el verso 9:28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez y para siempre a fin de quitar los pecados de muchas personas. Cristo vendrá otra vez, no para ocuparse de nuestros pecados, sino para traer salvación a todos los que esperan con anhelo su venida. Exactamente. Me gustó esa versión como dice, a ver, puedes leer después del punto y coma, no sé si tiene un punto y coma cuando dice llevar los pecados de muchos, como dice, y aparecerá por segunda vez. Cristo vendrá otra vez, no para ocuparse de nuestros pecados, sino para traer salvación a todos los que esperan con anhelo su venida. Exactamente, o sea, en ese momento cuando Jesús aparece en el cielo y con él sus miles y millones de ángeles, no es para decir, bueno, fulanito, Gerardo, fulano de tal, menganito, tienes un pecado, mira, oye, insististe en ese pecado, lo sigues practicando, bueno, ya te lo voy a quitar ahorita. No, 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 no. Ese momento ya pasó. Cuando Jesucristo aparezca en las nubes de los cielos para salvarnos, no tendrá asociación alguna con el pecado, es decir, ya no estará intercediendo por el pecado, sino que en ese momento estará llevando consigo a aquellos, como lo dijo cuando estaba con sus discípulos, y si viniere, os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis. Es decir, Él va a tomar a aquellas personas que reflejan su carácter, aquellas personas que por su vida y sus tendencias en los actos han ido en ascenso en la vida espiritual, en la escala de espiritualidad, aprendiendo, poniendo en práctica aquello que se les ha revelado, viviéndolo y reflejando el carácter de Cristo. Así es como nosotros somos salvos. Nosotros evidentemente somos salvos gratuitamente. Eso es totalmente cierto. Punto y aparte, en la salvación del ser humano es necesario una vida de obediencia, porque la vida de obediencia es aquella que lleva frutos de justicia. Y ese árbol o ese arbusto, podemos pensar también, que lleva frutos de justicia, dice que será podado, la escritura, dijo el mismo Jesús, que sería podado para que lleve más frutos todavía. Entonces, una vida de obediencia en Cristo Jesús es una vida que da fruto. Y una vida que da frutos de justicia cuando Jesucristo venga por segunda vez para llevarnos con Él a morar por la eternidad, aparecerá sin relación con el pecado, no estará intercediendo por el pecado, sino que estará llevando a estas personas santas y perfectas en Cristo Jesús por la obra del Espíritu Santo y finalmente nosotros seremos salvos para toda la eternidad. Amén. ¿Alguna pregunta, alguna cosa que quisieran añadir
en este tema de la salvación que lo estaremos cerrando quizá parcialmente en nuestro estudio bíblico. Ya después Manuel va a retomar el próximo miércoles, si Dios quiere. Entonces, ¿alguna pregunta que quisieran hacer? ¿O alguna Mira, acotación, Manuel? el próximo miércoles no estoy acá, será el último, ahí sí que no estoy. Pero ya del otro en adelante comenzamos nuevamente con doctrinas más distintivas adventistas que quiero que estudiemos para que vean lo que nosotros creemos y lo que nosotros entendemos acerca de esta otra doctrina. Ok, perfecto. ¿Alguna pregunta entonces o alguna acotación que quieran hacer? Todo está claro para mí. Bueno, amén. Vamos a orar entonces. Quizá, Fide, ¿quieres cerrar con la oración? Seguro. Buen Dios y Padre nuestro, te damos infinitamente gracias por darnos el privilegio de estudiar tu palabra. Este tema tan importante de la salvación. Gracias por Cristo Jesús. Gracias Amén. porque Él se hizo hombre para venir a esta tierra a morir por cada uno de nosotros. Amén. Gracias, Señor, por tu cuidado, por tus bendiciones, porque no solamente te limita a salvarnos, sino también a cuidarnos, a protegernos, Señor, en las tentaciones, fortalecernos, fortalecer nuestra fe para que podamos mantenernos firmes en ti. Hay problemas, hay dificultades, pero cuando vamos a ti, Señor, podemos descansar en ti. Por eso queremos agradecerte, Padre. Por eso te agradecemos, Señor Jesús, por tanta misericordia que tiene con nosotros. Gracias por interceder por nosotros en el santuario celestial ante el Padre. Permite, Padre, que nosotros podamos mantenernos firmes en la fe que tú nos has dado, que podamos mantenernos en fe, Amén. creyendo que nuestro Salvador vendrá muy pronto a recoger a aquellos que le hemos aceptado como Salvador nuestro. Amén. Señor, gracias, danos buenas noches y permite que mañana podamos levantarnos y cumplir con nuestras responsabilidades. Amén. Perdona nuestros pecados, Señor, y sigue guiándonos. Amén. En el nombre de Cristo Jesús lo rogamos. Amén. 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 Amén.